Bueno, primero que nada, buenos días a todos los profesores y estudiantes. Nuestro tema de investigación es la ideología neopentecostal en el discurso del bloque legislativo del Partido Nueva República. Los estudiantes que llevamos a cabo esta investigación son Daniel Aguilar Aragón, Rachel Alfaro, Marco Alejandro Reyes Salazar, Natalie Cordero Aguilar, Diana Durien Tabash, Lucía Jiménez Serrano y mi persona, Esteban Ras Carranza. Para comenzar, tenemos el problema general de la investigación, que sería cómo se representa la ideología neopentecostal en el discurso del bloque legislativo del Partido de Nueva República en el debate sobre la norma técnica para el aborto terapéutico, conteniendo dentro de las intervenciones dentro de la Asamblea Legislativa y las noticias publicadas en La Nación entre el 30 de enero del 2019 y 30 de enero del 2020. Bueno, para continuar está el objetivo general, el cual sería analizar la manera en que la ideología neopentecostal en el discurso del bloque legislativo del Partido de Nueva República acerca de la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico, conteniendo las intervenciones dentro de la Asamblea Legislativa y noticias publicadas en La Nación entre el 30 de enero del 2019 y 30 de enero del 2020. Esto nos lleva a los objetivos específicos, en los cuales podemos ver que indican que nuestra investigación toma un enfoque, bueno, podemos decir tal vez cualitativo, ya que se basa en tres ejes. El primero, siendo cuando identificamos el discurso pertinente por parte de los diputados del bloque Nueva República con la norma técnica. Luego, comenzamos a caracterizar los argumentos que se evidencian a partir de este discurso, de lo que ellos hablan, en función a definir, o tal vez podemos establecer la posición que toman los diputados con respecto a la norma técnica del aborto terapéutico y lo que esta posición representa. Habiendo dicho todo esto, es cuando establecemos una relación entre lo que asumen y lo que plantea la ideología neopentecostal. Bueno, dicho esto, es donde pasamos a la metodología. Esta es la que nos indica la manera en la cual vamos a llevar a cabo estos objetivos que acabo de mencionar. Lo más importante que debemos de resaltar primero es que nuestra aproximación metodológica se basa en la hermenéutica y se apoya en el análisis crítico del discurso. Utilizando esto, identificamos una serie de textos. Bueno, siendo tal vez más específicos, es una serie de noticias y una serie de transcritos de intervenciones dentro de la Asamblea Legislativa que ejemplifican de una manera que yo diría prácticamente perfecta el discurso de los diputados. Todo esto corresponde a lo que la hermenéutica llama formalmente como formar el canon. Luego de esto, de formar el canon, procedimos a la segunda fase que corresponde a la interpretación de este canon, que ya habíamos establecido, apoyándonos y teniendo en cuenta, por supuesto, el análisis crítico del discurso. Bueno, y siguiendo en esta misma línea, estas primeras dos fases corresponden a los primeros objetivos específicos, en los cuales buscamos identificar y caracterizar el discurso de los diputados en torno a la norma técnica. Por último, pero por supuesto no menos importante, pasamos a esta tercera etapa que se plantea dentro del método hermenéutico, que corresponde a la generación de esta serie de teorías a partir de lo que se ha identificado e interpretado, que en nuestro caso correspondía al establecimiento de un vínculo en la posición que se puede interpretar asumen los diputados a través del discurso y la ideología neopentecostal. El Partido Nueva República o PNR, fundado el 30 de enero del 2019, es liderado por la figura política Fabricio Alvarado. Él es ex candidato presidencial por el Partido Restauración Nacional en las elecciones del 2018 y también es predicador evangélico del Ministerio Cristiano Metamorfosis. Fabricio ha dejado muy clara su posición religiosa y cómo esta afecta a todas sus decisiones políticas. Esto lo ha llevado a recibir críticas e involucrarse en muchas controversias. A este se le cuestiona su labor debido a su posición contra el matrimonio igualitario y a la legalización del aborto terapéutico. Esto no sentó bien con una parte de la población, ya que ésta está activamente luchando por sus derechos humanos y sociales. El partido se caracteriza por su ideología neopentecostal y su fuerte conservadurismo, también conocido como la derecha cristiana, derecha religiosa. Cabe resaltar que las ideas expuestas y propagadas por el neopentecostalismo pueden variar en los países de América Latina. En Costa Rica podemos ver cómo esta se caracteriza por un activismo en contra de los derechos sexuales y reproductivos, como es la norma técnica. Un resumen breve de la norma técnica. Esto es un documento elaborado por el Ministerio de Salud que sirve como una guía para que los médicos valoren casos de mujeres embarazadas en los que la vida de la madre está en peligro. Esta guía no legaliza el aborto, ni tampoco lo amplía, ya que nada más especifica o hace lo que ya está estipulado desde 1970 en el artículo 121 del Código Penal.
Por otro lado, Fabricio se ha visto envuelto en dos escándalos referentes a noticias falsas. Uno de estos fue cuando compartió la noticia del diario La Carta, que decía que el IVA pasaría de un 13 a un 16%. La otra fue cuando en sus redes sociales comentó cómo estaba de acuerdo con la posición de un doctor ficticio llamado Life is Good. Esto referente a la norma técnica. Como recurso de amparo contra la norma técnica, el Partido Nueva República demanda al gobierno hacer públicos los borradores de esta, para así poder formular sus argumentos en contra. La Asamblea rechazó esta petición, puesto que según el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, el gobierno no está en obligación de publicar el documento hasta que una decisión haya sido tomada. Entre las protestas contra la firma, el partido declaró que la norma técnica violaba el artículo 21 de la Constitución Política, donde se establece que la vida humana es inviolable. Sin embargo, según el artículo 121 del Código Penal, en una circunstancia donde peligre la vida de la madre, el aborto terapéutico ya se encuentra dentro del marco legal de Costa Rica. A pesar de los intentos tomados por parte del bloque Nueva República contra la firma, el 12 de diciembre del 2019 el presidente Carlos Alvarado firmó la norma técnica, legalizando entonces el aborto terapéutico en Costa Rica en el caso de que peligre la vida de la madre y no exista ninguna otra alternativa. La norma debió antes ser aprobada por el Ministerio de Salud. Además, se consultó a la Caja Directiva de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien aprobó el documento sin mostrar oposición. Tanto el presidente como el ministro de Salud afirman que la norma técnica no es un movimiento hacia la legalización del aborto libre en Costa Rica. Daniel Salas, el ministro de Salud, sostiene que el propósito de la norma es proteger la vida y la salud de las mujeres, cuya vida peligra por su condición de embarazo. Los integrantes de Nueva República se han aprovechado de su posición como figuras públicas para impulsar a través de sus discursos su ideología neopentecostal en la población costarricense. Para las conclusiones del segundo capítulo, el primer punto que desarrollamos es la importancia del discurso de un partido político, ya que es a través de este como se llega a reproducir y como se llega a entender las metas y los objetivos de un partido político, y es por esto que resaltamos como el principal objetivo evidente en el discurso del Partido Nueva República son las propuestas pro familia tradicional y pro vida, y es a través de esto que se muestran las primeras evidencias para lo que para lo que se denomina la agenda moral, y lo cual es un aspecto fundamental para entender el funcionamiento de los partidos neopentecostales, como lo es el Partido de Nueva República. Y bueno, lo que este plantea es cómo los neopentecostales no se limitan únicamente a emitir un discurso pro familia o antiaborto terapéutico, sino que activamente buscan moldear a través de medios políticos la vida de los individuos. Entonces, a través del capítulo buscamos concretar este planteamiento de que el Partido de la República se ve influenciado por una visión religiosa y activamente busca intervenir y moldear la vida de los individuos para que se conforme con ella. Entonces, partiendo de esto, empezamos a caracterizar los argumentos de los diputados, y es bastante importante resaltar cómo dentro del discurso que analizamos en términos de la denotación no se hace una referencia explícita hacia la visión religiosa en cuanto a las líneas de argumentación que presentan los diputados y en cuanto su justificación hacia el por qué se oponen al aborto terapéutico, sino lo que hacen es que justifican y argumentan desde el punto de vista de que el aborto terapéutico es ilegal y también es inconstitucional. Y también emplean algunas argumentaciones científicas en cuanto el punto en el que inicia la vida, y dentro del trabajo lo que hacemos es presentamos y analizamos ejemplos muy claros de esto con el discurso de los diputados Iván Acuña, Jonathan Prendas y Harlan Hoppelman. Pero lo que pasa es que al analizar más a fondo los argumentos de los diputados, lo que vemos es que estos hacen omisiones importantes y que se emplea la argumentación de mala fe, como por ejemplo el hecho de que el aborto terapéutico se encuentra normado dentro del Código Penal vigente y por lo tanto no es ni inconstitucional ni tampoco ilegal como lo plantean los diputados. De igual manera, lo que vemos es que conforme
o sea, que este patrón se repite, que conforme más analizamos el discurso de los diputados, más se van presentando inconsistencias y se van derrumbando las líneas de argumentación que estos emplean. Por lo cual vemos que realmente ni argumentos de derecho ni científicos pueden llegar a justificar la oposición de estos diputados y las acciones. Entonces lo que nosotros buscamos hacer es buscar otra explicación para esta posición. Y un aspecto que se nos resaltó es cómo ellos mencionan frecuentemente que están actuando por convicción, por lo cual nosotros procedimos a analizar de qué consiste esta convicción por actuar. Y a las conclusiones que llegamos es que ellos mantienen dos convicciones fundamentales que motivan su oposición. Primero, que la vida inicia en la concepción, y segundo, que la vida del feto se ve incondicionalmente protegida. Y bueno, la primera convicción es una que se puede justificar a través de un argumento científico acerca del origen de la vida, pero ya la segunda no. No existe ningún argumento basado en las normas legales o científicas sobre las cuales estos diputados afirman basar su discurso para justificar de dónde surge esta segunda convicción. Lo que sí se puede hacer y lo que hicimos es establecer una relación entre esta segunda convicción y la ideología neopentecostal. Esto ya que vemos que es congruente con una visión judeocristiana y que se alinea con la idea de que el grupo mantiene una agenda moral y basa su política en ella. Además, lo que vemos también es claros ejemplos de los diputados utilizando herramientas neopentecostales dentro de sus tácticas de oposición, como por ejemplo las manifestaciones públicas en conjunto con la iglesia, pero más aún por su proponer una unión entre el Estado y la religión, lo cual ponemos en evidencia a través de la campaña electoral de Fabricio Alvarado. Y además empezamos a desarrollar la idea que concretamos en el tercer capítulo, que una consecuencia de todo esto es que, una consecuencia del intento de moldear el mundo de acuerdo con una visión religiosa, los derechos de ciertos grupos como las mujeres se ven limitados. El capítulo 3 se basa en explicar las consecuencias de la influencia de la ideología neopentecostal dentro de la política costarricense, la educación sexual y la limitación de derecho de decisión que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Como primera conclusión tenemos que Costa Rica es un país que está moldeado históricamente e institucionalmente bajo una visión religiosa, que influye a la hora de tomar decisiones importantes y de demanda social, como lo es la implementación de la norma técnica del aborto terapéutico. Esto provoca una perspectiva que va de la visión completa de la situación. Este capítulo apoya la investigación ya que muestra la manera en que los neopentecostales buscan intervenir en la vida de las personas, limitando así sus derechos. Por lo tanto, temas que van en contra de la construcción moral de la religión evangélica neopentecostal no son bien vistos por partidos políticos con base cristiana, como lo es el Partido Nueva República, ya que su ideología se centra en dictar bajo un orden divino cómo una persona debe vivir y tomar decisiones. Estos partidos influyen en las decisiones políticas del país debido a que Costa Rica ha sido moldeado bajo una visión religiosa. Como consecuencia, la influencia de la ideología neopentecostal dentro de la política costarricense trae como consecuencia una limitación para las mujeres sobre los derechos de su propio cuerpo y posiciona a las personas en un juicio moral religioso. Este es un tema que no debe manejarse de esta manera, porque también importan las decisiones de las personas que van a ser parte de la norma, sea que ésta se acepte o no. Entonces, podemos concluir que la mujer no tiene voz sobre su propio cuerpo por las regulaciones políticas influenciadas por la religión. Por ejemplo, una mujer debería tener el derecho de decidir por su cuerpo y escoger si quiere que esa norma se aplique a ella en el caso en que los profesionales médicos lo vean como necesario. Esta norma no es la legalización del aborto, por lo que no se violenta ninguna ley ya existente, sino que más bien ayuda a la mujer y al niño a sobrevivir cuando las cosas se complican en un parto. Esta situación se ve reflejada en la manera en que las personas son educadas en las escuelas y colegios, ya que desde ese momento les están inculcando lo que según ellos tienen que, como obligación, pensar sobre lo que es bueno y lo que no es bueno en la vida, debido a la única visión religiosa con la que intentan enseñar a estas personas. Lo anterior, en lugar de lograr el objetivo por el que lo hacen, lo que hace es que genera una reacción totalmente adversa y más perjudicial, porque, por ejemplo,
al no enseñarles a los adolescentes desde el colegio cómo utilizar un método anticonceptivo o cómo tener relaciones sexuales seguras por el hecho de que impulsan a que ellos supuestamente realicen estos actos, obtienen un efecto totalmente contrario, ya que estas personas de igual forma lo van a hacer con el conocimiento o sin este, debido a que ellos quieren experimentar estas nuevas acciones, estos nuevos sentimientos, y es mejor que los experimenten con ayuda de personas que sí han pasado por esto y ya tienen una experiencia previa, a que lo experimenten sin ninguna experiencia y lleguen a producir un efecto que no se desea. Por lo que es importante dejar de ver este tipo de temáticas solamente con un fundamento religioso, ya que va a convertirse en un argumento muy limitado y no toda la población se va a beneficiar de este. A través de esta investigación se llegó a la conclusión y el entendimiento de cómo la ideología neopentecostal intenta moldear el mundo de acuerdo a su visión y cómo busca hacer esto mediante la intervención de medios políticos. Se comprendió el neopentecostalismo como una ideología conservadora que plantea que tanto el cuerpo como el alma deben permanecer en una relación, y que el cuerpo es un templo sagrado, cuya finalidad es agradar y alabar a su Dios. Debido al hecho de que el neopentecostalismo interviene en la política, el cuerpo de la mujer y decisiones como la aplicación del aborto son temas centrales en cuanto a la influencia política que ejerce dicha ideología. Es por esto que existe un poder que limita las acciones de las mujeres con respecto a su cuerpo y forma de vida, a pesar de que esto se oponga a la reglamentación penal vigente en cuanto al aborto terapéutico. El discurso del Partido Nueva República y su bloque legislativo con respecto a la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico se basa en estos ideales cristianos y conservadores de la ideología neopentecostal, por lo que manifiestan que solo existe una manera de vivir plenamente, el cual es siguiendo el orden espiritual divino. Es por esto que dicho partido político se opone al aborto terapéutico, dado que se encuentra en contra de su agenda moral. Por ende, la ideología neopentecostal resulta una fuerza que motiva el discurso del Partido Nueva República alrededor del aborto terapéutico en el país. Ya sea por medio de argumentos de mala fe o esparcimiento de malas noticias, es evidente que en el discurso de este grupo de diputados no se busca el diálogo, sino el impedimento de la firma como tal. Además, se concluyeron algunas de las convicciones necesarias para que su razonamiento pueda surgir. Primero, la convicción de que la vida es sagrada y que la vida del feto debe ser protegida incondicionalmente. Segundo, la ideología de género que marca las conductas e ideas que se adquieren con respecto al cuerpo de la mujer, de su libertad y sus derechos. Igualmente, se concluyó que, a través de su discurso y de su asociación con instituciones religiosas, para los diputados del Partido Nueva República existe una relación fundamental entre la política y la religión, de nuevo algo que se puede explicar a través de las bases de la ideología neopentecostal. Todo esto lleva a que el Partido Nueva República utilice la religión y el carisma para captar la atención del pueblo y así intentar que éste llegue a posicionarse en contra de aquello que se oponga a su agenda moral y a favor de la forma de vida que ellos consideran como tradicional, en donde la mujer está subordinada al poder del hombre, donde no existe un matrimonio igualitario y donde se le niega a los niños una educación sexual, la cual es sumamente necesaria. Por lo tanto, este bloque provida persuade a las personas creyentes, que además conforman una gran parte de la población, a que actúen por sentimiento y no por razón política o bienestar público. Bueno, una vez dichas las conclusiones generales por mi compañera Liana, podemos pasar a todas las bibliografías. Estas serían. Muchas gracias.